Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Podemos abrir la Biblia, la palabra de Dios, por favor, todos juntos, en el Evangelio de Mateo. Aunque está esto relatado en otros evangelios, vamos a leerlo del Evangelio de Mateo, capítulo 21, comenzando desde el versículo primero. Creo que en la mayoría de las Biblias tiene como encabezado la entrada triunfal en Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 para poder tener el mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Si tú lo tienes, puedes decir amén. Si gustas, puedes ponerte de pie para que leamos la palabra. Y comencemos esta travesía, comencemos a caminar juntos con Jesús y juntos con todos los que estaban alrededor, el momento glorioso, la entrada triunfal, el comienzo del fin, de la última semana de nuestro Señor. Y dice así, capítulo 21 de Mateo, versículo primero. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Repite conmigo, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Oh, mi Dios, gracias. Porque nosotros somos más bendecidos e inclusive que aquellos que fueron testigos de primera mano de este acontecimiento que hemos leído. Y te rogamos que hoy, Señor, podamos recorrer junto contigo la entrada que conocemos como triunfal tuya a Jerusalén, pero que sabemos que estos gritos de triunfo no duraron mucho tiempo. Y hoy que tu Espíritu Santo, Señor, obra en nuestro corazón y alma para convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Y que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad, para que en este comienzo de Semana Santa
de Pascua, seamos conmovidos, así como toda la ciudad fue conmovida con tu entrada. Que sea conmovido mi corazón y que sea conmovido el corazón y la vida de cada uno que está aquí ahora esta mañana con el deseo, con el anhelo, con la expectativa de que tú obres en sus vidas. En el nombre de Jesús. Y también todos aquellos que tal vez están viendo por las redes o irán a ver este servicio. Que reciban, Señor, de parte de ti, conforme a su necesidad y tus propósitos, lo que necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Bueno, estamos dando comienzo, ¿no es así? A la Semana Mayor. Y se conoce como la Semana Mayor porque realmente no ha habido acontecimiento más grande en la historia de la humanidad como el que ocurrió en el transcurso de toda esa semana. No ha habido ni tampoco lo habrá acontecimiento más grande como el que hoy podemos nosotros estar leyendo aquí y vamos a recorrer juntos. Por lo tanto, somos privilegiados porque en cierta forma estas personas vieron solamente parte, mas hoy nosotros vemos el todo. Y comenzamos esta semana con este evento en donde la apertura es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Siendo este el comienzo, la apertura, el inicio, donde sería la última semana del Señor. Y le irían a seguir después de eso 7 días en los cuales tendría el cumplimiento de más de la mitad de las profecías que habían sido hechas con respecto al Mesías. Vuelvo a decir, más de la mitad de las profecías con respecto al Mesías que se habían dicho en el Antiguo Testamento tuvieron cumplimiento en esta semana. Aunque han habido otros que han contado más, dicen que por lo menos 25 profecías de seguro se cumplieron en esos días. Hay quienes mirando otros detalles llegan a contar 48 profecías cumplidas. Y algunos de esos detalles o profecías que toman como más menores o de menor detalles es una que se nos dice en Salmos, el cual dice que ningún hueso de él sería quebrantado. Esa no está tomada dentro de las 25, está tomada así dentro de las 48. Y esto es de acuerdo, ¿de dónde sacamos este dato nosotros? Bueno, es un cálculo que hizo Peter Stoner en su libro Science Speaks. Él dice lo siguiente con respecto a la posibilidad del cumplimiento de estas profecías. Algunos atribuyen y dicen que, bueno, que es por casualidad o por una intención misma de Jesús que estas profecías se cumpliesen y toman esto como argumento para, en cierta forma, cuestionar que verdaderamente Jesús era quien decía ser. Sin embargo, Peter se tomó el trabajo de sacar un cálculo matemático diciendo qué probabilidad habría que una persona pudiese llegar a cumplir todas estas profecías en el transcurso de esos días. ¿Cuál es la probabilidad matemática que existe? Y lo sorprendente fue que el resultado de ese número es prácticamente imposible de ser, no tiene nombre en las matemáticas. Por ejemplo, si sería una posibilidad en 1 trillón de que se cumpliesen las profecías, sería un 1 y 12, depende si estamos en Sudamérica o en Estados Unidos, 12 ceros o 18 ceros, para que sea una probabilidad en 1 millón. Pero el cálculo que hizo el autor de este libro lanzó el siguiente número. Dice que para que realmente se hubiesen cumplido las 48 profecías, por casualidad, hubiese sido la probabilidad de 1 agregándole 157 ceros. O sea, un número prácticamente imposible de cumplir. Y esto es algo que realmente hay a muchos que a nosotros como que nos dice, wow, realmente sabemos dónde está fundada nuestra fe, pero sin embargo hay otros que no, es una gran incomodidad. Pero
No hay forma de refutarlo, porque inclusive cuando comenzamos a leer el pasaje, ahí mismo se está dando el cumplimiento de una profecía. ¿No es verdad? Él manda a buscar este asno para entrar a Jerusalén y dice, para que se cumplan las escrituras, para que se cumpla la profecía. ¿Qué profecía se cumplía ahí? Bueno, una profecía que había dicho Zacarías, o Dios por medio de Zacarías, con respecto al futuro rey de Sión, y el cual le dice, alégrate mucha, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, Jesús en ese momento estaba cumpliendo una profecía que había sido hecha siglos atrás. No 10 años, no 20, siglos atrás. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y esto es justamente lo que sucedió. No únicamente que entrase una persona en un pollino, porque si vamos al caso, cualquiera podría haber entrado. Miles de personas entraban por esas puertas. Cualquiera podría haber sido el que entraba por la ciudad montado en un burro, ¿no es cierto? Sin embargo, para comprobar esta profecía, no solamente entra en un burro, sino que también, como leímos recién, la multitud justamente hacía aquello que el profeta decía que iba a ser hecho. La multitud, que era muy numerosa, ¿qué hacía? Tendía sus mantos en el camino y otros cortaban palmas y ramas de árboles, que era una forma de recibimiento a un rey, y los ponían en el camino, y había gente que iba adelante y había gente que iba atrás, que decía, Hosana al hijo de David, o sea, salva ahora, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Qué impresionante. Aunque nosotros terminásemos todo aquí y diríamos, bueno, lo único que tendríamos sería la historia hasta este momento, llegaríamos a la conclusión, bueno, se ha cumplido una profecía, y no solo se ha cumplido una profecía, sino que esas personas se están dando cuenta de que el cumplimiento de la promesa del Salvador ha llegado. Nosotros podríamos concluir, si leemos esto nada más decimos, estas personas realmente se estaban dando cuenta de que Jesús era el Mesías. Estas personas habían discernido la verdad. Están pudiendo ser la generación testigo de primera mano de un hecho único y glorioso. Sin embargo, ¿saben qué sucede? Ustedes ya lo saben porque conocemos qué es lo que sucedió después. Sin embargo, este júbilo y esta alegría, estos hosanas, esta algarabía, duró muy poco. Ni siquiera cuestión de semanas, fue suficiente un par de días o un día en el caso de algunos para que esto se convirtiese en algo totalmente diferente. Es más, esta multitud que gritaba hosanas, cuando tuvo la oportunidad de liberarlo, como ustedes conocen, cuando Pilato pone a Jesús y a Barrabás y dicen, ¿cuál quiere que sea liberado? Esta multitud que gritaba, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, cuando tiene oportunidad de salvar a aquel que habían recibido con alegría, y Pilato les pregunta, ¿qué pues queréis que haga? ¿Que libere al que dice el rey, le dicen al rey de los judíos, o a Barrabás? Y la multitud gritó, liberen a Barrabás. ¿Y qué hacemos con el bendito al que viene en el nombre del Señor? Crucifíquenlo. También nosotros vemos en este caso que la confusión de Pilato es justificable. Pilato está realmente confundido porque no encuentra razón. Él dice, no hay nada por el cual hacer culpable a este hombre. No hay una razón para un castigo. Su confusión es válida. ¿Cómo es posible que aquel que ha sido recibido de esa manera ahora piden tamaño y semejante castigo?
¿Cómo es posible que hace 2 días lo aclamaba y ahora lo quieren muerto? El cambio que dio en esta multitud. El cambio también en los líderes religiosos. Cuando nosotros miramos a los fariseos y vemos, ¿verdad?, esa actitud que tenían que tuvieron hacia Jesús, nosotros sabemos que ellos no desconocían al Señor. No era alguien ajeno a ellos. Es más, Jesús a los líderes religiosos en Mateo 26:55, cuando está delante de ellos, cuando lo vienen a prender, les dice, en aquella hora, dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, como si yo fuese el peor de los criminales. Pero yo cada día me sentaba con vosotros enseñándole el templo y no me prendisteis. ¿Qué cambio ha habido en vuestros corazones? No únicamente la multitud, los líderes religiosos, sino que sus mismos discípulos, los más cercanos, también cambiaron su mirada hacia Jesús. Es más, uno de ellos lo vende por unas miserables monedas de plata, lo traiciona por dinero. Judas, el que conocemos, el hijo de perdición. Es más, otro, el cual era uno de sus predilectos, niega el ni siquiera haberlo conocido. Y no una vez, lo niega 3 veces. Y los demás se dispersaron abandonando a su maestro. Eso se nos cuenta también en Mateo 26. En Mateo 26, en el camino, Jesús les dice esta noche, dice, ¿saben qué ocurrirá esta noche? Su Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Todos ustedes me abandonarán porque las Escrituras dicen, aquí vemos el cumplimiento de otra profecía, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Entonces nosotros vemos cambio hacia Jesús de parte de las multitudes, un cambio hacia Jesús de los líderes políticos, o por lo menos en este caso de Pilato, de los líderes religiosos y de sus propios discípulos. Ahora lo que yo me pregunto es, ¿qué sucedió para que se produjese tremendo cambio? Para que alguien de ser el aclamado, de ser el adorado, para alguien de ser el cercano, el confiable, el inocente, la buena persona, se convierta en todo lo contrario para la gran mayoría. ¿Qué fue lo que sucedió para que de héroe pase a villano? Jesús cambió de repente. Tal vez será que Jesús cambió y mostraba una personalidad y de golpe empezó a mostrar una personalidad completamente distinta y por eso hubo un cambio tan grande de las personas hacia él. Claramente no. Claramente Jesús no había cambiado, porque no hay cambio en él. Jesús tal vez los había ilusionado, dándoles unas expectativas equivocadas o diferentes a las que ahora les estaba presentando. Claramente que no. El cambio de la actitud hacia Jesús no fue porque Jesús cambió, sino bien nosotros sabemos que hay otros motivos. Y este cambio, nosotros, si hay algo que podemos asegurar desde la perspectiva humana, lo que podemos asegurar que este cambio hacia Jesús fue terrible. Fue desacertado para aquellas personas que estaban en ese momento. Y que no solo eso, sino que tuvo consecuencias terribles. Porque uno de ellos se suicidó, se colgó. Otros no pudieron con la frustración y la carga de la culpa y hicieron de cuenta que nada había sucedido y volvieron a sus antiguas vidas. Otros
como los líderes religiosos querían resolver de una manera u otra y volver toda la normalidad, y cada vez las cosas se le empeoraron más, hasta como nosotros sabemos, otra profecía cumplida en el año 70, se acaba todo poder religioso en Jerusalén. El templo es destruido. El cambio que hubo hacia Jesús fue terrible y tuvo consecuencias realmente desastrosas para aquellos que fueron testigos de primera mano. Ahora yo quiero preguntarnos ahora, ¿qué fue lo que produjo el cambio en el corazón de estas personas? ¿Que lo llevaron a ver a Jesús de un héroe, de alguien digno de admirar, a un villano? ¿Qué fue lo que sucedió? Hoy tenemos que aprender qué sucedió a estas personas para que a nosotros no nos suceda lo mismo. Porque nosotros tenemos el cuadro completo, gracias al Señor. Por eso el título del mensaje hoy es de héroe a villano, corazones cambiantes. Porque claramente no fue un cambio en Jesús, sino un cambio en el corazón de las personas que estaban juntamente con Él, que estaban viviendo en este momento. De parte de la multitud, el cambio que hubo, ¿sabes cuál fue? ¿O por qué fue producto de qué? De tener expectativas equivocadas con respecto al Salvador. La multitud estaba recibiendo a un Mesías diferente del que estaba entrando por esa puerta. Por lo tanto, las expectativas que tenían eran equivocadas. El Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías o un Salvador político que los viniese a liberar del yugo y de la opresión romana. Sin embargo, el Salvador que estaba entrando por ahí era otro tipo de Salvador. Era un Salvador espiritual. Pero las expectativas de ellos eran diferentes. Y si hay algo, hermanos, que causa problemas en nuestras vidas, es tener expectativas erróneas. Esperar algo que realmente no es. Y si nosotros lo podemos saber muy fácil a eso, todos nosotros o la mayoría de nosotros somos migrantes, ¿no es así? Y muchas veces venimos a este país con una expectativa, ¿no es cierto? Comenzamos de nuestros países con una calculadora en la mano diciendo en un año ya la tengo salvada. En un año ya soy el magnate de Uruguay. ¿Eh? Yo sé que estoy exagerando, pero venimos con expectativas de que no, wow, América, América. ¿No es cierto? Ahí sí que no voy a tener más aflicción, por lo menos económica, no voy a tener más aflicción. Y venimos con esa expectativa, por eso es que nos arriesgamos tanto para llegar aquí, ¿no es cierto? Por eso hay quienes que ni siquiera le toman en cuenta que arriesgan su propia vida para venir aquí. ¿Por qué? Porque tienen la expectativa de que en América su vida se va a solucionar. Aunque no todo, dicen, por lo menos lo económico lo tengo asegurado. ¿Y qué pasa, verdad? Gloria al Señor, no nos quejamos. América es mejor que nuestros países económicamente. Pero en la gran mayoría de nosotros yo creo que las expectativas estaban demasiado altas, ¿no es cierto? Y más en estos tiempos. Y tenemos que empezar a bajar aquello que nosotros pensábamos y caer en la realidad. Ahora, ¿es porque América nos engañó? ¿Es porque nosotros teníamos una expectativa distinta a lo que América es? ¿Eh? Puede ser que alguien te haya vendido un engaño, ¿no es cierto? Venite para aquí y ya vas a solucionar tu vida. Eso es una cosa. Pero a veces nosotros mismos creamos esa idea, esa expectativa y después caemos en realidad y empezamos a decir, no, es que América no, uno acá solamente trabaja, uno acá no vive, uno acá esto, uno acá, no es verdad, uno acá lo, allá sí, allá en mi país, yo tenía tiempo para todo, ¿eh? Y visitaba a la familia.
¿No es cierto? Y ay, acá no, acá uno se pasa encerrado y empieza a enojarse y a poner culpas, ¿verdad? Y decir que realmente no era lo que creíamos, pero era porque teníamos una idea diferente. Las expectativas erróneas, equivocadas, es un enorme problema, no solo para nosotros, sino enorme problema para los demás. Es como aquel, ¿verdad?, que se quiere casar con expectativas equivocadas también. Quiere casarse, pero tiene expectativas fantasiosas del casamiento, erradas del casamiento. Y bien nos dice el Señor, ¿verdad? Que estar casado es lo mejor que le puede pasar al que tiene llamado para estar casado. Es más, al hombre le dice que es bendecido si haya esposa, haya el bien y la bendición del Señor. Pero también nos dice la palabra que el que se casa tendrá aflicción de espíritu. ¿No es cierto? Porque ya no vas a poder hacer a tu diestra y siniestra lo que quieras. Entonces hay quienes se casan con la expectativa equivocada pensando que, bueno, que ahora sí yo voy a tener mi vida resuelta y ya voy a tener, voy a ser feliz y vamos a tener todo y nos vamos a amar para siempre. Gloria al Señor, eso es bonito. Pero si solamente es eso lo que espero, me voy a dar contra la pared. Y no solamente me voy a enojar, sino que voy a también a frustrar la vida de la otra persona por tener expectativas equivocadas. A veces comenzamos un trabajo con expectativas equivocadas, ¿no es verdad? Decimos, hoy yo si consigo ese trabajo, ahí sí que se solucionan mis problemas. Lo único que me falta es que esa puerta de trabajo se me abra. Y después se abre la puerta de trabajo y no es lo que esperábamos. Y empezamos a decir, no, este trabajo no sirve. No, no es que no sirva, es que tú tenías un estándar diferente a lo que verdaderamente es. Hay expectativas que no concuerdan con la realidad, con lo que es verdaderamente. La vida. Nosotros tenemos que enseñarle, nosotros venimos de una generación diferente a la de nuestros jóvenes, ¿no es verdad? Y muchas veces nosotros decimos, no, yo no quiero que mis muchachos pasen por lo que yo pasé. Sí, amén. Si tú pasaste hambre cuando chico, no vas a querer que tus muchachos pasen hambre. Eso, claro que sí. Pero a veces nos vamos a la exageración, diciendo, no, dándole todo. Y tienen 30 años los muchachos y continúan ahí, prendidos. Y tenemos que enseñarle a los muchachos, ¿saben qué, mijo? La vida es dura, la vida es difícil, se va a golpear. Va a haber momentos que no va a haber. Pero si cada vez que pasa algo, ahí va papá o va mamá, ay, no, hermano. Deje crecer a su hijo así como usted creció. Hay no sé si esto es una historia real o es ficticia, pero en sí la enseñanza es válida y es muy buena. Había una mujer que oraba y oraba a Dios por su hijo, decía, ayúdame con mi hijo, ayúdame con mi hijo. Y el hijo era un malandra, el hijo andaba en cualquier lado, hacía lo que quería. Solo problemas buscaba, ¿no es verdad? Y la señora dice, Señor, yo confío en ti, ayúdame, ayúdame. Es tu historia. Bueno, es la historia, de algún lado la voy a escuchar. Ayúdame, ayúdame. Y siempre que pasaba algo con el hijo, ahí iba y la madre lo salvaba. Ay, necesita esto, necesita lo otro. Hasta que en un momento cae preso el hijo. ¿Voy bien? Cae preso el hijo. Ay, Señor, que mi hijo que cayó preso, Señor. Y ahí la madre para poder, va y se endeuda, pide prestado para pagarle la fianza, el bail para el hijo y lo saca al hijo. Y hasta que en un momento el Señor le dice, yo quiero hacer algo en la vida de tu hijo, pero vos sos la que estás estorbando, mujer. No me dejás que yo haga lo que tenga que hacer en su vida. Y nosotros muchas veces nos volvemos, ¿verdad? Aquellos que miren, yo sé que América tiene una diferente forma de ser con respecto a la crianza de los muchachos, pero mire que nosotros no estamos del todo equivocados, ¿no?
Tenemos que enseñarle a los hijos que la vida es difícil para no crearle expectativas equivocadas, porque después se enfrentan a cualquier problema en la vida y los ves que no saben qué hacer. Yo me pregunto en mi época, ¿dónde estaban los jóvenes con estrés? ¿Dónde estaban los jóvenes con depresión? Yo no me acuerdo, éramos muchos, yo no me acuerdo decir, ay, fulano está con depresión. Yo no me acuerdo, honestamente les digo, ¿qué pasó? El padre tal vez decía, ay papá, que estoy con depresión, anda a buscarte un trabajo mejor y dejate de depresión. Anda a colaborar para la casa, que lo que tenés es mucho tiempo de ocio acá y estás ahí pensando en lo que no debes. Y hoy no, ay, que el niño está con depresión, el niño tiene 25 años, hermano. ¿Qué niño ni niños? Tremendo, ya. Ay, no, que se arregle. No quiere decir esto que nos desentendamos de los muchachos, pero tienen que crecer, tienen que tener su experiencia. Asimismo, obra Dios. Tú sabes que la salvación no es por herencia, ¿verdad? No es porque nosotros somos pastores que le vamos a dar la salvación a nuestros hijos. Dios obra con cada uno de sus hijos conforme a como Él ve que es necesario. Mas nosotros no podemos ser el tropiezo de Dios para lo que Él quiere hacer en la vida de nuestros hijos. Debemos siempre estar vigilando, debemos siempre estar cuidando, pero no siendo aquellos que quieren hacer el trabajo que únicamente Dios puede hacer. Cuando nosotros hacemos eso, le creamos a nuestros hijos una expectativa diferente, equivocada a la que verdaderamente es, a lo que realmente es. Ahí me estaba acordando ahora, y le traigo esta Eliseo me la había contado, el muchacho ahí me vino y tal vez estaba acordando Eliseo, cuando me cuenta de un muchacho que se le había el niño, ¿no? Se pasaba enfermando el niño, ¿no es verdad, Eliseo? ¿Es así? ¿Voy bien, Eliseo? Se pasaba enfermando el niño y lo lleva la mamá al médico. Lo lleva al médico, que el niño se me pasa enfermando y que se me pasa, si me corrige Eliseo si voy mal. Se me pasa enfermando el niño, se me pasa, no sé qué tiene, qué le puedo dar. No, lo que tiene este niño es que tiene que salir afuera. ¿No es así? Que ruede en la tierra, acá no es verdad. A veces hoy en día un poco más le ponemos un papamóvil al muchacho y lo llevamos, ¿verdad? Vamos nosotros y el niño, ¿saben qué es el papamóvil, no es verdad? Esa cosa de vidrio, ¿verdad? El muchacho ahí, hoy como tenemos tanto, no, hermano. Con cuidado siempre, pero dejemos a los muchachos que crezcan. Es muy difícil cuando tenemos una expectativa errónea, pero es más difícil y tiene consecuencias peores cuando tenemos una expectativa equivocada con respecto a Dios. Hubo alguien en el Antiguo Testamento que tenía una expectativa equivocada con respecto al obrar del Señor. Pero mismo así Dios en su misericordia obró en su vida. Y este es Naamán. ¿Se recuerdan de Naamán? Aquel hombre poderoso, aquel hombre con gran poder adquisitivo, pero que tenía lepra. Y le dijeron de que había un varón de Dios, Eliseo, que podía sanarle la lepra. Y él dice, bueno, voy a llevar carta del rey, voy a llevar bienes, voy a llevar plata, voy a llevar oro, voy a llevar de todo para impresionar a este varón de Dios y que sane mi lepra. La sorpresota se la llevó que cuando va delante de Eliseo, Eliseo ni siquiera lo recibió. Estoy mirando aquí, estoy mirando mi partido, dice. Y envió a su criado para ver qué era lo que quería. Y miren, ¿y sabe qué sucedió con Naamán cuando vio que no obró Dios a la manera que él esperaba? Cuando las expectativas que él tenía no fueron cumplidas. Se nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11, que Naamán se fue enojado. Se fue enojado. Diciendo, aquí yo decía, yo creía, saldrá el fuego. Santo. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Qué tremendo este tipo, ¿no es así? Él se ha hecho toda la película, yo soy Naamán. Dios va a descender fuego, van a sonar trompetas, va a ocurrir de todo y va a sanar la lepra. Y me manda a bañarme en un río. Y todavía el río Jordán
¿Acaso donde yo vivo no hay aguas más limpias, 7 veces más limpias que este río mugroso? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavare en estas aguas, ¿no seré también limpio? Y volvió y se fue enojado. Pero bueno, como sabemos, los que estaban con él lo convencieron, le dijeron, mira Naamán, bonito Naamán, ¿acaso te cuesta algo obedecer lo que te están diciendo? Y así Naamán lo hizo. Pero sus expectativas equivocadas casi son el tropiezo para obrar el milagro de Dios en su vida. ¿Sabes qué sucede estas cosas cuando nosotros hacemos un Dios no que nos ha hecho a imagen y semejanza de Él, sino que hacemos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Se crean expectativas erróneas. ¿Y sabe qué sucede después? Después nos enojamos, nos frustramos y empezamos a buscar culpables. Ah, mi esposa no sirve. Ah, este país no es lo que parece. Ah, fui a la iglesia y no paré de sufrir. ¿Eh? Expectativas equivocadas. Es de gran bendición conocer al Dios único y verdadero, tal como es. Y de esa forma nosotros podemos vivir todo lo que Él tiene para nosotros. Lo que produjo el cambio en el corazón en los líderes religiosos fue algo diferente. Aunque tal vez esperaban claramente otro Mesías, pero tuvo peso algo diferente para que cambiara su postura hacia Jesús. Los líderes religiosos saben cómo lo vieron a Jesús, no como aquel que se sentaba con ellos a enseñar en la sinagoga, sino como una amenaza para sus intereses. Este nos viene a embromar el negocio. Todo el pueblo lo sigue a él. Y nosotros que somos la voz de Dios, ¿dónde se nos van a ir todos nuestros intereses, todo lo que hemos alcanzado? Si es que van a seguir ahora a al que viene en el nombre del Señor, al Hijo de David, ¿dónde va a quedar nuestro business? Para los líderes religiosos, Jesús se convirtió en una amenaza para sus propios intereses. Y es lo que ocurre muchas veces para algunas personas que cambian la forma de ver al Señor. Porque empiezan a ver no al Señor como su Salvador, como el que va a bendecirlo, como el que vino a traerles vida y vida en abundancia, sino como alguien que amenaza, según ellos, aquello que es importante para sus vidas o aquello que les hace sentir felices o que de lo que sacan algún beneficio. Algo similar ocurrió en el libro de Hechos. No sé si se recuerdan ustedes cuando Pablo saca el espíritu de adivinación de una muchacha. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Eso está en Hechos capítulo 16. Y cuando Pablo saca el espíritu de adivinación a esta muchacha, que esta muchacha daba cánticos diciendo, estos son los que vienen en nombre del Señor Altísimo. Y Pablo le echa fuera este espíritu de adivinación. Pero cuando sus amos, o sea, los amos de la muchacha, vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, esto está en Hechos 16, versículo 19, mira, cuando vieron que se le había ido la esperanza de su ganancia, Jesús se convirtió en alguien que interfería con sus intereses económicos, con algo que para ellos era más importante. Prendieron a Pablo y a Silas, los llevaron presos y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. ¿Tú viste a lo que puede llegar una persona cuando ve amenazado a alguno de sus intereses? Pablo y Silas no le habían hecho nada a ellos absolutamente, sino a una muchacha. Y no fue nada malo que le hicieron, sino que quitaron de ella un espíritu, un demonio de adivinación que tenía esta muchacha. Y estos hombres lo que hicieron fue tomar a Pablo y Silas, los prendieron y los arrastraron
Los arrastraron ante las autoridades hasta la plaza y después de haberlo presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan en nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito observar ni aceptar para nosotros que somos romanos. Entonces la multitud se levantó en contra de ella y también los magistrados superiores y rasgándole sus ropas ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, o como ustedes saben, ordenándole al carcelero que lo pusieran en máxima seguridad. ¿Qué fue lo que produjo el cambio de estas personas, de los líderes religiosos de ese tiempo hacia Jesús? Porque Jesús amenazaba sus intereses. Ven a Jesús como una amenaza. Y tú sabes que hay muchos que en lugar de ver a Jesús como su Salvador, de ver a Jesús como alguien que es el beneficio mayor para sus vidas, lo ven para una amenaza a su supuesta felicidad. Como alguien que amenaza o los priva de ser verdaderamente feliz. Es sorprendente, hermanos, cómo esto a veces es más común de lo que nosotros pensamos. No, yo sé que te ha sucedido a ti y me ha sucedido a mí también, de decirle a alguien, te invito a ir a la iglesia. Y dice, no, porque si voy a la iglesia yo voy a tener que dejar de fumar, voy a tener que dejar el vicio, voy a tener que dejar el andar con mujeres, voy a tener que dejar, sí, vas a tener que dejar todas aquellas cosas que te hacen un ser miserable. Vas a tener que dejar todas esas cosas que te hacen esclavo. No la vas a tener que dejar, es más, si tú quieres, continúala. Él te va a liberar de ese azote en tu vida. Y ahí tú verdaderamente te vas a dar cuenta por primera vez lo que es ser verdaderamente libre. Pero no está amenazando tu felicidad, Jesús. Él te está dando la felicidad verdadera que no vas a poder encontrar en ninguna de esas otras cosas. Pero hay quienes ven a Jesús como una amenaza para sus intereses. Lo ven como una amenaza para su vida, para aquello que según ellos los hace feliz. Esto es interesante, porque no solamente esto quedó en una incomodidad, sino como nosotros bien sabemos, concretaron algo mucho más grande que simplemente un enojo. Fue mucho más allá. Un cambio también con respecto a Jesús del poder político. ¿Qué produjo el cambio del poder político de ese tiempo? O por lo menos el cambio en Pilato. Y ese cambio en el poder político, más específicamente en Pilato, ¿sabes por qué fue? Por agradar a la gente, por agradar a las personas. Yo sé que tú te recuerdas muy bien el pesar de Pilato al tener que ejecutar ese juicio y esa condena sobre Jesús. Pero mismo aunque tenía ese pesar, lo hizo. ¿Por qué es que lo hizo? Para agradar al pueblo, para que la gente no se enoje y lo continúe viendo de buena manera. Marcos 15 se nos dice que Pilato le respondió al pueblo diciendo en el versículo 9, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Quieren que suelte a Jesús, el rey de los judíos? Porque Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase en lugar de a Jesús, más bien a Barrabás. Y una vez más Pilato les pregunta y les dice, ¿qué pues queréis que haga con el que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, queriendo agradar a las personas, queriendo agradar al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que después de azotarlo fuese
crucificado. Wow. ¿Cómo puede cambiar una persona simplemente por el hecho de querer agradar al pueblo? Y para que la imagen y la mirada que tienen acerca de él o de ella no cambie. Wow. Cambiaron completamente su imagen y mirada hacia Jesús. Pero Pilato no estuvo dispuesto a que el pueblo cambiase su mirada hacia él. Qué imponente es esto. Porque cuántas ocasiones nosotros somos expuestos a cosas que son contrarias a nuestra voluntad. A veces cosas que nunca pensamos hacer o participar. O somos expuestos peor aún a cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y simplemente por el hecho de que no piensen mal de mí, por el hecho del agradar, termino participando. Para que no incomode a la otra persona. ¿Cuántas veces en nuestro ambiente de trabajo, para que no nos digan el santo, el aleluya, el que se cree mejor, terminamos participándonos y riéndonos de cosas inmorales? ¿Cuántas veces terminamos participando de cosas que sabemos que son incorrectas, que desagradan a Dios para no ofender a alguien? Pero no tenemos problemas en llevar a crucificar a nuestro Señor. No tenemos problemas en que Él sea el ofendido por agradar al pueblo. El cambio en Pilato se da simplemente por el hecho de agradar al pueblo y que continúen pensando bien con respecto a Él. Pero no terminó de ser una terrible decisión con muy malas consecuencias. Yo debo de ponerme a pensar muchas veces, ¿sabes qué? Cuando por agradar al otro estoy haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. En lugar de decir, yo voy a agradar a mi Señor y a mi Dios porque Él está conmigo, Él me ha rescatado, me ha redimido y Él me va a respaldar. Que aunque esta persona o estas personas se enojen, aunque estas personas quieran mirarme diferente, yo me conformo en cómo me mira mi Señor y mi Dios. A mí no me importa si tú me vas a mirar diferente porque yo estoy agradando al Señor. Pero sí me importa que por agradarte a ti el Señor me comience a ver diferente. Tenemos que realmente plantearnos estas cosas. Porque la multitud y el pueblo ahí, si vamos al caso, tenía más justificación que nosotros para cambiar su mirada hacia el Señor. ¿Por qué, pastor? Porque ellos no vieron al Cristo resucitado. Ellos no vieron ni fueron testigos de Pentecostés. Ellos no fueron testigos de que 2000 años después todavía el Espíritu Santo de Dios continúa obrando en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Si yo apunto a ellos y digo, wow, ¿cómo pueden cambiar para agradar al pueblo? Wow, ¿cómo pueden tener una expectativa equivocada siendo que el que estaba ahí delante de ellos es el verdadero Señor? Wow, ¿cómo pueden cambiar y por no perder tal vez lo que ellos consideraban de ganancia para sus vidas, negar al Señor? Si vamos al caso, y esto lo hablo y lo estoy diciendo yo, si vamos al caso, es una opinión personal. Ellos tienen más justificación que nosotros. Porque nosotros hemos sido testigos. Hemos sabido y sabemos a quién hemos visto y hemos oído. Y no únicamente tenemos el testimonio de los unos de los otros y la gloria del Señor siendo derramada generación tras generación, sino tenemos cientos de años de historia en donde las promesas de Cristo se han cumplido. Ellos no vieron
la profecía que el Señor había dicho que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Eso ocurrió 70 o 40 años después. Nosotros sabemos que eso que Jesús dijo se cumplió. Ellos no fueron testigos de que las puertas de la muerte no prevalecerían en contra de la iglesia. Mas nosotros hoy, 2000 años después de estos eventos, podemos decir, Jesús no se ha equivocado. Las puertas de la muerte no han podido prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia, en lugar de disminuir, se multiplica, crece y tiene más fervor por el Señor. En Jesús no hay ningún cambio. Jesús no cambia ni por ninguna multitud. Jesús no cambia ni por ningún poder religioso, ni por ningún poder político. Jesús no cambia para agradar a nadie. Jesús continúa siendo el mismo. Ningún cambio en las multitudes, ningún cambio en la política, ningún cambio en el sistema religioso, ningún cambio en ninguna persona cambiará quién es nuestro Señor y nuestro Dios. Jesús, el Mesías. Aunque esta situación contraria, esto que ocurrió, hermanos, por la providencia del Señor, Él lo usó para cumplir los propósitos de redención de la humanidad. Hoy nosotros vemos mucho más que ellos. Sí tenían razón al decirle, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Bendito el Hijo de David. Hosana en las alturas. La situación incómoda es para nosotros hoy, hermanos. La situación incómoda es para ti y es para mí. Porque si yo veo esto que me queda como testimonio, pero he tenido la bendición de ser testigo de mucho más que eso, ¿cuál va a ser mi actitud hoy? Voy a cambiar porque tal vez Dios no ha cumplido algo como yo esperaba. Voy a cambiar porque tal vez hoy el Dios de la Biblia no se acomoda al Dios de este tiempo y por eso voy a cambiar. Voy a ser yo uno de aquellos que griten, crucifíquenlo, porque veo amenazados tal vez cosas que yo considero importantes en mi vida al entrar Jesús. O voy a ser yo y vas a ser tú de aquellos que dicen esa entrada triunfal por las puertas de Jerusalén. Es la entrada triunfal que yo quiero del Mesías, del Cristo, cada día en mi vida. Cada día en mi vida. El Rey esperado ya ha entrado por esas puertas. El Mesías ya ha llegado. Hoy podemos decirle, bendito a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha salvado y nos ha redimido. Bendito al que ha venido en el nombre del Señor. ¿Cómo está hoy tu vida espiritual? Cambia tu corazón con respecto a Jesús por los cambios que se dan en tu entorno. Hoy dice, Señor, que mi corazón permanezca el mismo siempre, con fuego y pasión por mi Señor. Vamos a ponernos de pie.